Ahí Hola, 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 hola. Acá. No está el micrófono. no, sí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ándale, ahí me doy cuenta. Chéquele a ver si ahora sí se está escuchando. Ya estamos transmitiendo. Ahí discúlpenla. ¿Si se escucha o no se escucha? ¿Eh? Sí. ¿Sí se oye? Ok. Ahí disculpen la interrupción. Tuvimos un problemita técnico acá, pero ya vamos a comenzar. Decía yo antes que nosotros podemos, que nosotros podemos vivir de 4 elementos, o que vivimos de 4 elementos, que son tierra, aire, viento y aire es lo mismo. Es tierra, agua, viento y fuego. Eso es nuestro cuerpo físico, vive de esas cosas. De la tierra vivimos porque todo sale de la tierra, todo lo que comemos, aun si comemos animales, los animales se alimentan de la tierra. Por tanto, nuestros cuerpos viven de la tierra. Es lo que comemos. Y luego el agua es la parte que alimenta nuestro cuerpo también para que no se deshidrate y también es alimento. Lo necesitamos para vivir. Y luego necesitamos el aire porque el oxígeno que respiramos nos es útil para que nuestras células crezcan, se reproduzcan, etcétera, etcétera. También vivimos de eso. Y el fuego es la luz del sol, la cual necesitamos para que también nuestras células se fortalezcan, etcétera, etcétera. Aparte, se sabe, cualquier científico puede decir eso, que la luz del sol fortalece la piel, fortalece los músculos, te da energía, es el que da la energía que hace que el cuerpo viva. Bien, como vamos a hablar de 4, era necesario decirles esto. ¿Por qué comenzamos con el 4? Hay un quinto elemento, el cual es el alimento del espíritu. Y este quinto elemento del cual nosotros nos deberíamos de alimentar porque somos espíritu, pero no hay alimento para el espíritu en estos 4 elementos. En la tierra no hay, en el agua no hay, en el aire no hay y en la luz no hay, o sea, en el cielo no hay, o sea, en el sol no hay. Que el sol es el fuego que llega a nuestra tierra. Entonces, no hay alimento para el espíritu. ¿Dónde está pues el alimento para el espíritu? Tiene que salir del espíritu que creó los espíritus, el espíritu de Dios. Por tanto, lo que sale del espíritu de Dios es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por tanto, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Jesús nuestro Señor. Él dijo, yo soy la palabra de Dios. Sí, o sea, Él es la palabra de Dios. Nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos eso porque la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es verdad. ¿Es la palabra de Jesús o es la palabra de Dios? Jesús es Dios. Mucha gente no lo entiende, dicen, pero es el Hijo. Sí, porque es creación de Dios el cuerpo, pero el Hijo es el cuerpo. No es el espíritu. Lo que crucificaron, lo que pusieron, el Hijo tuvo un comienzo, el Hijo tuvo un principio y en la cruz tuvo un fin. A ver si entendemos esto. Pero el Hijo no principió con María, porque es lo que la gente cree, es lo que los religiosos creen. El Hijo, porque Hijo nos es dado, dijo Isaías 9:6 dice, porque Hijo nos es dado, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se nos dio el Hijo? ¿Cuando lo tuvo María o cuando Jesús dijo, o cuando Dios dijo, hágase la luz? ¿Ustedes qué piensan?
Amén. Es cuando Dios dijo, hágase la luz. El Hijo nos fue dado. Y es el príncipe de paz y su reino es eterno. Sí, ahora, ¿Jesús tuvo un reino aquí en la tierra? Jesús nuestro Señor, el que crucificaron, ¿tuvo un reino aquí en la tierra? Si hubiera tenido un reino aquí en la tierra, no lo hubieran podido crucificar. Él le dijo a Pilatos, mi reino no es de esta tierra, si mi reino fuera de esta tierra, mis siervos me defenderían. Él no tenía un reino en esta tierra, él no tenía nada en esta tierra. ¿Ya me entendieron? Él era rey de reyes, no era rey de la gente, era rey de reyes. Ahora, él ciertamente tenía un reino, él nació en un reino, él tiene un reino, pero es el reino de los cielos, no es de un cielo, es de todos los cielos. Es un reino eterno, capaz de estar en cualquier parte. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, que no estaba en el cielo. El reino de Dios está en todos lados. ¿Ya lo entendieron? El reino de Dios está donde se recibe el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Su palabra. Por medio de la palabra fue hecho todo, para que me entiendan. Sí, el reino de Dios es la palabra, el reino de Dios es el Espíritu de Dios, que es la verdad, que es la justicia, que es la sabiduría. Es Dios mismo. Ahora, vamos a hacer como estamos hablando de 4 elementos, vamos a hablar ahora de 4 cosas curiosas, o cosas con las cuales se han ustedes puesto a pensar por qué la Tierra tiene 4 puntos cardinales. Ay, con permisito. Es para acá, para que no me vean. ¿Saben ustedes por qué la Tierra tiene 4 puntos cardinales? ¿Por qué tiene norte, sur, este y oeste? Es curioso, ¿no? ¿Por qué no tiene otros más? 8, 10, 12 puntos cardinales. No tiene 4. Bueno, es una fijación lineal que Dios hace. Porque la Tierra, dice Dios que tiene 4 ángulos. ¿Ustedes le ven ángulos a la Tierra? No. Sin embargo, Dios dice que tiene 4 ángulos. No creo que lo esté diciendo por mentira. Cada punto cardinal hay ángulo. ¿Cómo es un ángulo? Sí, porque se angula con el otro punto cardinal. Prácticamente se puede decir que es un cuadro la Tierra. No redonda, sino un cuadro. Ahora, se sostiene sobre esos ángulos. ¿Cómo está eso? Es otra cosa muy rara, difícil de entender. Pero si podemos entender lo que los profetas dicen, entonces lo entendemos. Si no podemos entender lo que los profetas dicen, entonces no lo entendemos. Dejémoslo ahí, para las mentes simples, como dice Pablo. Pedro también dice, para las mentes simples, porque las mentes simples agarran estas cosas y se pierden, se van por otro lado. Pero las mentes aguzadas no es distas, aguzadas es filosas. Mentes espirituales pueden entender este tipo de cosas. 4 pues, son los puntos cardinales de la Tierra. Bien, quiero que leamos allí en Números, el capítulo 2, y quiero que vean, que chequen esto. Primero, leemos y luego bendecimos la palabra. Esto es palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, o sea, bajo los símbolos de las casas de sus padres.
alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente. Al este, la bandera del campamento de Judá. El oriente tiene un este. Pongan tantita atención a eso, sí. El oriente tiene un este. Al oriente, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600, 5 junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Saúl, de Subal. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 54,400. Y la tribu de Salomón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elán. Su cuerpo y sus ejércitos con sus contados, 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400 por sus ejércitos, y marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejércitos con sus contados, 46,500, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, el nombre está tan rarito, Selumiel, hijo de Surisadaí. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 59,300, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén. No quiero seguir leyendo todo el capítulo porque los voy a dormir. Pero ustedes lo pueden leer en casa. Es importante que sepan que los ejércitos de Israel estaban alrededor del tabernáculo. Que cuando Moisés levantó el tabernáculo, era un cuadro, era como un cuadro, con una barda de telas. Esta barda de telas o de pieles pintadas estaba sobre basas de plata, sobre maderos forrados de metal, de plata. Y estos maderos tenían otros maderos encima con unos corchetes o aritos que tomaban la piel o la cortina, ya fuera de piel o de lino pintado, y eran como las cortinas corredizas que tenemos hoy en los baños de hule o de algo así. Entonces ellos ponían las bases y luego metían la estaca o el palo alto como una barda, como de tantos codos, y arriba iban los atravesados, los palos atravesados, donde se corría la cortina. Así que era un cuadro grande con barda de tela o de barda de pieles, y tenía puertas, 4 puertas. Y un ejército acampaba al oriente, otro ejército al poniente, y otro ejército al norte, y otro ejército al sur. 3 tribus al oriente, 3 tribus al poniente, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. Cuéntelas cuántas son. 12 tribus de Israel. ¿Verdad que sí? Bien. Curiosamente, de la tribu de
de Leví no había ejército. ¿Cómo es que había 12 tribus? No se mortifiquen. El lugar de Leví lo tomó uno de los hijos de José. ¿Ya me entendieron? Porque uno de los hijos de José era la tribu de José. ¿Verdad que sí? Pero hay por allí uno llamado Manasés, o no me acuerdo cómo se llama, que era hijo de José, el cual tomó su nombre, su propio nombre, en lugar de Leví. A ver si me entienden. Para la cuestión de los ejércitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los levitas dejaron de ser, como si hubieran dejado de ser una tribu de Israel para ser sacerdotes de Dios. Curiosamente, Dios es lo mismo que está haciendo con sus pueblos. ¿Sí ya me entendieron? ¿O no? Porque los hijos de Dios serán reyes y sacerdotes, no serán un pueblo. Los pueblos salvos, serán las naciones. Pero los hijos de Dios no serán una nación, serán reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ya me entendieron? Y entonces hay 144,000 judíos. ¿Para qué quiere Dios 144,000 judíos? Acabamos de leerlo allí, son sus ejércitos y sus contados. Entonces la gran ciudad, cuando sea puesta en la tierra, será un gran cuadro, igual como fue el tabernáculo. Y en medio del cuadro ese, de esa barda, estará el templo, donde estarán los hijos de Dios. ¿Ya me entendieron? Y el pueblo, los pueblos de las naciones, acamparán alrededor de ese cuadro. Y al oriente, un poco más afuera del pueblo, estarán los ejércitos. 3 ejércitos, 3 tribus a cada lado. Por eso son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y si uno solo de esos hombres es capaz de matar a 1,000 sin cansarse, del tipo de Sansón, para que ustedes no crean que Dios no se cuida de dejar testimonios. ¿Me entienden? Que digan, pero eso no se puede. Si se puede, Sansón pudo. Entonces dice que en aquel tiempo, dice que correrán y no se cansarán. Tendrán fuerzas como de toros, como de búfalos. Dice que serán capaces de derrotar uno solo, un ejército. Entonces imagínense si son 12,000 nomás de la tribu de Judá. ¿Cuánta gente no pueden derrotar 12,000? Si son capaces de derrotar ejércitos. Entonces, ¿podrían derrotar 12,000 ejércitos? Entonces, fíjense en la clase de ejército que va a tener la ciudad. 12,000 de cada tribu. 3 al oriente, 3 al poniente, 3 al norte y 3 al sur. ¿Cuidando a qué? A los salvos. Cuidando al pueblo. En los 4 ángulos de la tierra estarán los ejércitos de Dios. ¿Ya me entendieron? Estos ángulos son el ángulo norte, el ángulo oriente, el ángulo sur, el ángulo oriente, el ángulo norte y el ángulo poniente. Y en esos ángulos, en cada uno de ellos, habrá 3 tribus. Redúzcalo usted y hágalo una barda grandota, la muralla de la ciudad, de la gran ciudad. Y será exactamente lo mismo, son 4 lados. Y ese ejército es el que va a estar defendiendo la tierra y a los pueblos salvos. Es la semejanza. ¿Ya me entendieron? ¿Por qué 4? Pero debe de haber más. Bueno, Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Porque ya leímos la palabra, no oramos. Bueno, no lo hice yo, ustedes qué culpa tienen. Quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer rapidito algunas escrituras. Ezequiel capítulo 1.
porque tiene que ver esto de que estamos hablando con 4, pero nos vamos a topar con ciertas sorpresitas ahí. Isaías. ¿Eh? Enseguida Lamentaciones. Sí, ya lo vi. El capítulo 1, vean, porque necesitamos ver algo allí. En Ezequiel capítulo 1 dice, palabra del Señor. Dice, sucedió o aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, en otras Biblias dice Chebar, eso es en Babilonia, los cielos se abrieron, o en Siria, parece que es en Babilonia, dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Era en Babilonia. No, era un poco más para allá. Junto al río Quebar, dice, vino allí sobre él la mano de Jehová. Ahora, dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. El 4 y el 4. Y otra vez 4. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerros. Centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvía cada uno. Andaban, dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y el lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda. En los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduvieran. Andaban, y cuando andaban no se volvían, o sea, no tenían que darse vuelta. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones, o sea, antorchas encendidas que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían
a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas no era una. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito. Allí hay 4 ruedas. No se olviden de esos 4, porque todo tiene significado. Y las 4 tenían una misma semejanza, eran iguales. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, o sea, no se daban vuelta. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4, eran 4 ruedas, es lo que dije. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia adelante el espíritu les movía. Dice, las ruedas se levantaban, sí. Y luego dice, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Que no se les olvide que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas, se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose, o sea, sosteniendo la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, cuando la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Qué parecía? Hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hasta ahí dejamos esta lectura. Quiero tratar de explicarles un poquito esto. Hermanos, pongan atención a lo que estamos hablando, por favor. Dejen la niña que llore.
Pongan atención a esto. Perdón que les hable así, pero es demasiado perturbador eso. Quiero que sepan una cosa. La niña está haciendo mucho borlote para que ustedes le pongan atención. ¿Quién creen que está moviendo a la niña? ¿Dios? Entonces dejen de ponerle atención al diablo. Háganme el favor. No es la niña, es un espíritu en la niña. Háganme el favor de dejar de ponerle atención a la niña. No venimos a ponerle atención a la niña, sino a Dios, sino a la palabra de Dios. Sí, háganme ese favor. Ahora, creo es segunda o tercera vez que les llamo la atención por eso. Ahora, les estaba diciendo, porque conozco el pensamiento, porque Dios me da a entender el pensamiento, que pueden decir, o están diciendo algunos, hermano, pero ni siquiera le estamos entendiendo lo que está diciendo. Bueno, usted no, a lo mejor usted no, pero deje que los demás entiendan, no los perturbe usted también. Usted no vino ni a platicar, ni vino a... No, usted vino a escuchar a Dios. Sea reverente. Ahora, pero aquí no está Dios. Si no es Dios quien nos habla, entonces no tendríamos revelación. Y Dios nos está dando revelación para el que la quiera. Y el que no la quiera, puede irse detrás de la cortina, allá se divierte, mientras salimos los demás. Pero si está aquí, esté listo a escuchar las revelaciones. No se las pierdan, porque luego que las quiera, no las va a encontrar. Les decía pues, el ángel de Dios, estos cuatro ángeles están en la presencia de Dios todo el tiempo. Acabamos de leer cómo apareció a Ezequiel. Y él vio a estos seres con cuatro seres con 4 caras cada uno. Ustedes se acuerdan que hay una escritura en Apocalipsis exactamente igual, donde Juan ve esa misma visión. A diferencia de Ezequiel, Juan fue llevado al cielo. Se le dijo, sube acá. Es diferente. Pero él ve la misma cosa. Entonces, aquí tenemos un profeta del Antiguo Testamento diciendo cómo es, y luego tenemos un profeta del Nuevo Testamento diciendo cómo es. Dos que no se conocieron para nada. Entonces uno copió al otro. Yo no creo eso, porque sí hay diferencias en lo que dicen. ¿Cómo lo vio uno y cómo lo vio el otro? ¿Y por qué las diferencias? Porque unos estaban donde está la gloria de Dios y los otros vinieron a la tierra. Los que vio Ezequiel vinieron del norte. Juan fue subido al cielo en el Espíritu, ¿ya me entienden? Entonces la posición y las cosas tenían que tener alguna diferencia. En cuanto a los seres vivientes, no, eran los mismos, eran 4. Tenían las mismas alas, estaban llenos de ojos igual, pero allí no había ruedas. Pero los ojos estaban en ellos estaban llenos de ojos, por todos lados. Ahora, curiosamente allí no había la expansión, esa de la que habla Ezequiel así, que estaba sobre sus cabezas. Juan la ve en Apocalipsis, pero era como un mar de cristal, era el piso. Y allí estaba el trono. Y Juan vio a uno semejante a hombre sentado en el trono también. ¿Verdad que sí? Ahora, allí Juan vio 24 ancianos. Él no vio ruedas, pero vio 24 ancianos. Si ustedes se dan cuenta o quieren darse cuenta, para entenderlo rápido, ¿cuántas tribus son de Israel? 12. ¿Cuántos apóstoles son? Entonces hay 24, 12 y 12, 24. Es rápido para entender esto. Para entender, no está hablando de Rubén, Simón, el otro, que estos son los reyes. No, está hablando de reyes,
del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya me entendieron? Reyes escogidos por Dios allá y escogidos por Dios acá. Dios, el antiguo Jehová, para que se entienda, escogió a Abraham, y luego escogió a Isaac, y luego escogió a Jacob. Digamos, Dios escogió a Abraham, llamó a Abraham, y luego Dios no escogió a Isaac. Isaac fue el que nació de Abraham, nada más el único. Pero a Isaac le nacieron dos, y Dios escogió a Jacob, porque el primogénito era Esaú. Por tanto, Dios escogió a Isaac. ¿Verdad que sí? Aquí es donde yo digo, si los musulmanes hubieran dicho que eran hijos de Esaú, tenía más derecho que Ismael. ¿Me expliqué? Porque Esaú fue primero que Jacob, y fue primero que Ismael. Por tanto, era el de la promesa. Ismael ni Ismael ni Jacob, ni Ismael ni Jacob, ¿sí? ¿Quién era el otro? Isaac. Isaac es el mayor, sí. Pero Isaac era hijo de una esclava. No, es al revés. Ismael era hijo de la esclava, Isaac de la. Sí, al revés. Ismael era hijo de esclava Y la mayor. y era el mayor. Entonces, pero no tenía el derecho porque no era hijo prometido a Sara, tu mujer, como Dios le dice a Abraham antes. Sí, o sea, el hijo de la promesa era para él y para Sara, porque Sara era la que no podía tener. Bien, entonces Ismael no está en el cuadro, no cuadra. Si ellos hubieran dicho Esaú, sí, porque era la misma pareja, era la misma madre de los dos y el mismo padre de los dos. ¿Me expliqué? No, ¿verdad? Tenía más derecho Esaú, porque siendo hijos de Isaac los dos, y de Rebeca los dos, de la misma madre y del mismo padre, eran exactamente iguales. Pero Esaú era mayor, tenía más derecho que Ismael, que era hijo de un esclavo. ¿Ya me expliqué? Eso es el asunto. Entonces, sin embargo, bueno, de aquí agarran, de acá agarran para hacer religiones. Bien, en lo que yo estaba es esto. Entonces Dios escoge a Jacob, y de Jacob le nacen 12 tribus, las cuales Dios escoge como su pueblo, no como su siervo, como su pueblo. Y ese pueblo es el que Dios rescata de Egipto. ¿Verdad que sí? 12 tribus. Cuando el Señor Jesús viene, cuando Dios se viste de carne y nace el Señor Jesús, Él escoge 12 individuos, 12 apóstoles. ¿Ya entendieron? Pero no era diablo. ¿Mandé? No era diablo. Pablo no era diablo. Judas no es contado con los 12. Hasta la fecha no es contado con los 12. Entonces, estos 12 y los 12 antiguos, los hijos a los padres y de los padres a los hijos, lo cual vino a ser el mensajero. Voltear el corazón para que nosotros podamos entenderlos a ellos y ellos nos puedan entender a nosotros. Estos 24 ancianos son los que vio Juan, pero no se refiere a los 12 de apóstoles, ni a los 12 de las 12 tribus, ni a los 12 patriarcas. Se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Ya me entendieron? Eso es lo que se refiere allí los 24 ancianos, los que ve Juan, o los 24 ancianos que avientan sus coronas delante de Dios. 24 reyes, pues. Ahora, ¿qué significarán las ruedas, las 4 ruedas de las que estábamos hablando, que vio Ezequiel? No se mortifiquen, yo se los digo. Son las edades de la iglesia. Son los 4 tiempos de las edades de la iglesia. Igual significan los 4 jinetes del Apocalipsis, si ustedes quieren verlo así. Son 4 tiempos que recorren Satanás, engañando al mundo o dañando al mundo.
a los cuales enfrentan esos 4 seres vivientes con diferente rostro. No sé si me explique o no. Son espíritus. Mire, voy a intentar... Los felices, ¿verdad? ¿Mande? Los caballos. Sí. Amén. Voy a tratar de explicarlo rápido, o lo mejor que pueda. Miren, para las edades de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de, y son 7 iglesias, ¿verdad que sí? Pero las edades de esas 7 iglesias son 4. ¿Por qué 4? Porque esas 4 tiempos los domina un diferente espíritu. Se los explico. Entonces sonó el primer trueno cuando abrió el primer sello. Tienen que ver con los sellos, las edades, las iglesias. ¿Ya me entendieron? Entonces se abrió el primer sello. ¿Y qué salió? Le dijo Dios a Juan: ven y ven. Y luego Juan fue y vio. ¿Y qué salió? Un jinete en un caballo blanco con un arco, y le fue dada una corona. El significado de esto es fácil: es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Es un espíritu del diablo. El diablo siempre trata de imitar a Dios. Si Dios tiene 4 seres vivientes, Satanás también los tiene. ¿Me expliqué? Entonces, sale este ángel que simula ser Cristo y empieza a engañar a los cristianos. Y los cristianos empiezan a caer en la duda y en la controversia. Les encanta averiguar lo que no entienden. Y ese espíritu entra, todavía está funcionando. Ese espíritu empezó a decir que Pablo no tenía razón. Y empezó a decirles a uno: pero tú eres de Pedro. Y a otro: pero tú eres de Pablo. Tú no tienes por qué convivir con este. Y se hicieron líneas. Y Pablo atacó esas líneas. Dijo: ni Pedro es nada, ni Pablo es nada. Todos son de Cristo. ¿Cierto? Por eso Pablo dice: el espíritu que ya opera, o sea, ya estaba trabajando el espíritu malo en los cristianos. Y de allí sale una religión que parece santa, que parece limpia, pero no tiene efectividad, no tiene flechas, no tiene con qué hacer daño. ¿Ya me entendieron? Amén. En cambio, el espíritu que lo contraataca o que ataca eso, que representa a Pablo era muy celoso de Dios. Por eso lo llevó a matar a Esteban, porque él era muy celoso de Dios. Él pensaba que los cristianos estaban mal y por eso los perseguía. Hasta que el Señor Jesús lo paró en seco. ¿Verdad que sí? Entonces después Pablo se convirtió en el mayor defensor de la verdad que predicó el Señor Jesús. Tan es así que las 7 iglesias de las cuales se habla las fundó él. ¿Ya me entendieron? Porque son iglesias gentiles. Ahora, ¿qué quería entonces Pablo cuando atacaba el anticristo? Pablo traía la espada del rey. Entonces Pablo tenía que estar ungido con un espíritu para contrarrestar al espíritu que salió en el caballo blanco. ¿Ya me entendieron? Ahora, ¿quién tenía ese espíritu? Pablo y Pedro. Y Pedro fue encargado de los israelitas y Pablo encargado de los gentiles. Pero era el mismo espíritu el de los dos. Un espíritu verdadero. El espíritu del león. El león de la tribu de Judá. ¿De qué era la cara de los seres vivientes la primera? Como de león. ¿Ya entendieron? Es el espíritu que ataca al primer anticristo. Primer tiempo. Las ruedas, eso significan el tiempo. ¿Cuántas ruedas son? 4.
Las ruedas significan un ciclo. Y luego dice, tienen ruedas dentro de las ruedas. ¿Se fijan? Son ciclos. Son 4 ciclos. Son 4 edades de las iglesias. ¿Y los ojos? ¿Mande? ¿Y los ojos? Ya le dije. ¿Los tienen quién? Los ángeles. Juan los ven los ángeles, no los ven las ruedas. Ahora los ángeles son los que están llenos de ojos. ¿Por qué? Porque ahora ya están operando, ya están trabajando, porque las ruedas ya están funcionando acá. El tiempo ya está pasando acá. Por eso les dije, no se les olvide eso. Sí. Porque entonces las ruedas se levantaban cuando ellos se levantaban, ¿cierto? Cuando esas ruedas terminen, ¿qué creen que va a suceder? Se va a oír la voz, suban acá. ¿Y qué creen que va a suceder con las ruedas? También se van, se acaban los tiempos, y las ruedas son los tiempos. Ellas, las ruedas, no tienen por qué tener ojos. Ahora los ojos están sobre los espíritus, sobre los animales o estos seres vivientes. Entonces sale el espíritu suena otro trueno y sale otro espíritu. Como dice hermano Branham, es el mismo espíritu, solo se disfraza de otra cosa. Es el mismo espíritu de Anticristo. Pero ahora sale en un caballo rojo y se le da una espada para matar. ¿Verdad que sí? Bueno, si te encuentras a un matón, ¿qué necesitas? Un animal de sacrificio para que sacie su ira. Y es la manera que lo puedes echar para afuera. Y eso fue lo que sucedió. ¿Y qué es un animal de sacrificio? La segunda cara, ¿qué es? De toro. Chéquela usted. León, becerro. ¿Ve? Luego, truena otro trueno. Y el anticristo se disfraza de otra cosa. Entonces tiene que entrar otro espíritu, porque allí sale otra cosa. Ahí sale de negro. Allí comienza el oscurantismo. Allí comienza la Iglesia Católica a funcionar en todo lo que da. ¿De qué estamos hablando allí? De cuando, mire, estamos hablando de cuando comenzó el anticristo en los tiempos de Pablo y Agabo. Luego estamos hablando cuando se viste de rojo, estamos hablando del tiempo de Roma, cuando se formaliza la Iglesia Católica, que empiezan a matar cristianos como herejes, la Santa Inquisición, etcétera, hasta que llegamos al oscurantismo, y en el oscurantismo es negro. Y entonces salió el caballo, el jinete, en el caballo negro, es el poder oscuro. ¿Para qué? Para reprimir cualquier voz que se levante en contra de ellos. ¿Y lo lograron? Sí, lo lograron, por 1000 años lo lograron. Hasta que tuvo que salir el espíritu con cara de hombre. Se llamó Martín Lutero, un hombre inteligente que traducía la Biblia, un monje católico. Tenía que ser un hombre inteligente. ¿Y qué cara tienen la otra cara de los seres? Cara de hombre. Y eso contrarrestó el oscurantismo. Por eso se le llama el padre del protestantismo a Martín Lutero, porque él fue el que de ahí en adelante, los protestantes, ¿contra quién? Contra la Iglesia Católica, que ellos también son protestantes del cristianismo verdadero. ¿Ya me entienden? O sea, son más anticristos ellos que los luteranos. Entonces viene a lo mismo. Luego los luteranos hacen su show, los mandan. Pero no estamos hablando de eso. Seguimos. Y luego el último, ¿qué? ¿En qué viene? El último. Otro trueno. 4 truenos han tronado. Y luego sale otro. En otro caballo, que es un caballo tordillo, jovero, que tiene rojo, tiene negro y tiene blanco. Es una mezcla de esos colores. Y luego él viene con una balanza en la mano y viene vendiendo todo. Y se desata la revolución industrial en ese tiempo.
Y empiezan a funcionar las máquinas y todo lo demás. Y trae una balanza en la mano y dice 2 libras de trigo por 1 denario, 2 libras de cebada por 1 denario. Y dígame cuánto le cuesta ahorita 1 kilo de harina, el salario de un día. Eso era más o menos, ¿ya me entienden? Hambre, necesidad, a pesar de la industria. Pero como ellos, ese espíritu la controla, así que lo viene siguiendo detrás, ¿quién? La muerte, la sepultura. No es el COVID-19, pero también es parte. Porque por ambición están haciendo muchas tonterías en el mundo. ¿Qué espíritu se requiere entonces en este tiempo? El del águila, el de la profecía, el que nos advierte y el que nos eleva por encima de este plano terrenal. Porque es el único espíritu que nos puede poner en paz con Dios. Es el único espíritu que nos puede ver más allá de que si estamos enfermos, de que ahí viene la guerra, de que ahí viene otra peste, y que que viene el rebote del COVID, y que esto, que el otro. ¿Y por qué tienen miedo? Si nos morimos tenemos una casa no hecha de manos, dijo Pedro. Yo creo lo que dijo Pedro. Y dice, y nos está esperando. Así que, si tenemos una casa no hecha de manos, entonces es mucho mejor que esta que tenemos. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a morir? No, que si, ¿qué tal si se mueren mis hijos y no trabajo? No se preocupe, el Señor proveerá, o no dijo que Él proveería. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que necesitamos el espíritu del águila. Y el águila es la única que puede ver más allá. Que no ve acá plano, híjole, si mañana no tengo, estás plano, hermano. Híjole, si la semana que entra no hay, estás plano, hermano. Híjole, que estás plano porque no tienes fe. La fe te hace volar por encima de todo eso. Porque tú dices, si pasado mañana no tengo para esto, Dios proveerá. Y tú confías y Dios te provee. Pero si no confías, te la vas a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque andas en el plano bajo. Y en el plano bajo andan los demonios, no los hijos de Dios. Los hijos de Dios andamos un poco más elevados, un poco más arriba. Estamos en el espíritu del águila. Y las águilas no caminan, ni corren como los paisanos. Las águilas vuelan, y vuelan alto, y anidan en alto. Sí, las águilas no comen cochinadas. Entonces no tenemos por qué estar medrosos como las religiones. ¿O sí? No. Ese es el cuarto ser viviente. Entonces por allí nos sobraron 3 truenos, ¿verdad que sí? 3 truenos. 3 truenos. Bueno, sellos, cada sello es un trueno, para que me entiendan, ¿verdad que sí? Por allí nos faltaron 3 truenos. Estos 3 truenos corren en paralelo cuando se abre el séptimo. O sea, tienen que ver con este tiempo, con el último tiempo. Chequen. ¿Qué dice el último? Que va el jinete en el caballo tordillo o jodero. Y luego, ¿de qué va vestido el hombre? El hombre va vestido de muerte, matando todo lo que puede. Y lleva una balanza en la mano, ¿sí, verdad que sí? Vendiendo, El tercero que lleva la balanza. Ese que lleva el de la muerte, ese. Lo sigue la sepultura. Exactamente. Lo sigue la sepultura y el infierno. Así es. Vean ustedes, qué curioso. Son 3 cosas que lo siguen. Bien. Para este tiempo entonces suena otro trueno. Y luego ya no hay ve ni ve, ¿o sí? Ya no hay. Lean ustedes en su casa, verán que el siguiente trueno ya no hay la voz que dice ven y ve. No, ya no hay. No son acontecimientos. En el
¿Por qué se acabaron los ojos? ¿Me expliqué? Se acaban los ojos de las ruedas, hasta allí llegan las ruedas, hasta allí llega el tiempo. Entonces, séptimo trueno ya no tiene que ver con que se ve, ven y ve, ya no se ve. Ya estos son más bien acontecimientos que están dentro de estos 4 tiempos. Pero del séptimo sello no se habla nada. Del séptimo trueno no se habla nada. Y el hermano Branham, cuando quiso intentar, él oró a Dios para eso, y Dios no le dio ninguna respuesta. Y él dijo, yo no sé más que eso. Media hora de silencio. Dice, pero yo creo que nosotros abriremos el séptimo sello. Ciertamente, en eso estamos. Cuando yo les digo a ustedes, o que les he dicho por aquí, o les he dicho en los estudios, yo creo que yo no entiendo mucho de por qué Dios me agarró a mí. No entiendo mucho, la verdad. Ciertamente, sí, yo buscaba a Dios, yo buscaba verdad y todo eso, pero yo no quería problemas, yo no quería compromisos. Yo quería solo conocer la verdad, ser un creyente y ya. Siéntate, escucha, tranquilo, aprende todo lo que puedas y ya. Prepárate porque si Dios viene para que no te vayas al infierno y ya. Yo quería ser un buen creyente, nada más. Yo no quería ser predicador, todos ustedes lo saben. Por eso cuando me dicen pastor, no soy pastor. No me considero un pastor. Ahora, para mí hay un pastor, se llama Jesús, nuestro Señor. Él es el buen pastor. Todos los demás son remedos de pastores. Así que yo soy el peor remedio del pastor, ¿me entienden? Yo no soy un pastor. Pero yo sí sé que tengo una comisión de Dios. Yo tengo una misión de parte de Dios, que es prepararnos, que es ayudarnos, que es decirles lo que Dios me diga para que nos preparemos para el arrebatamiento. Que no es un rapto, sino un arrebatamiento, donde Dios va a sacar a sus hijos de esta tierra. ¿Y por qué los quiere sacar Dios de esta tierra? Porque se los quiere llevar antes. Porque Él quiere disfrutar con ellos 1000 años en el cielo, 1000 años en la gloria de Dios. Él quiere disfrutar con ellos. Esas son las bodas del Cordero. ¿Ya me entienden? Mientras la iglesia pasa tribulación acá, mientras es matada o ejecutada. Cuando caiga el último de ellos, entonces empieza lo mero bueno. Es cuando empiezan los grandes desastres, y es cuando la tierra va a estar ardiendo, y es cuando la gente va a estar muriendo y despellejándose, etcétera, etcétera. Es cuando dice la Escritura que se esconderán en las rendijas de las peñas, y les dirán a las peñas, caigan sobre nosotros. Escóndanos de Dios que nos está castigando. Porque entonces el calor será tan abrasador que hasta el agua va a hervir. Y yo pienso con qué se van a refrescar esas gentes. Y cuando se estén quemando, habrá ángeles que estén cantando y diciendo, gloria a ti, Señor, porque los estás quemando, porque ellos quemaron la tierra, porque ellos contaminaron la tierra, porque ellos quemaron las invitaciones que tú les hiciste para venir al reino de Dios, porque ellos no supieron apreciar la gracia que tú les diste. Es así de sencillo, no crea usted que va a haber lamentaciones en el cielo. Como dije la otra vez, nuestros ancestros, nuestros padres y todos aquellos que se nos adelantaron, que duermen en Cristo, ellos ya están tranquilos. Se puede decir así, ya la libraron. Si son salvos o no, son hijos de Dios. Si son hijos de Dios, serán despertados para irse en el arrebatamiento. Si no son hijos de Dios, serán despertados cuando sean despertados los salvos, cuando el juicio. Y es ser salvo. No importa que uno vaya de panzazo,
no importa. Lo importante es ser salvo. Pero para nosotros ya no. Eso ya no es importante. Y les voy a explicar por qué. Porque si a usted Dios le dice, mire, le voy a dar un cuartito, y le da un cuartito, un tejabancito, y luego usted se sienta y luego le dice Dios, ¿te gustaría tener una residencia? ¿Usted le dirá a Dios que no? No, es que sí. ¿Eh? Pues es lo mismo que está haciendo Dios, ya nos dio la salvación. Ahora nos dice, quieren ir al cielo, quieren ser mis hijos. Por eso nos envió el mensaje, para que nosotros aprendiéramos la verdad, para que no fuéramos una religión organizada, para que no fuéramos, que no perteneciéramos a nadie. Porque unos dicen, yo soy católico. Ah, ¿tú eres católico? Sí, yo pertenezco a la Iglesia Católica. ¿A quién perteneces? A la Iglesia Católica. Y otro dice, yo pertenezco a la Iglesia Pentecostés. Y otro dice, yo pertenezco a la Iglesia Bautista. Y otro dice, yo pertenezco a la Iglesia Luterana. Y usted, hermano, yo pertenezco a los Testigos de Jehová. Y usted, hermano, yo pertenezco a la línea de Jeffersonville. Y usted, hermano, pues yo pertenezco a la línea de Arizona. Bendito sea Dios. Todos, ninguno es dueño de su vida. Si a mí me preguntan, ¿y usted, hermano? Yo le pertenezco a Cristo, pero yo soy libre en Cristo Jesús. Yo no le pertenezco a nadie. Yo no soy posesión de ninguna iglesia. Yo soy posesión de Cristo. Y Cristo es mi posesión. Así que yo no soy de ninguno. ¿Ya me entienden? No pertenezco a ninguno. Yo soy libre. El Señor Jesús con la verdad me liberó de eso. Por eso no pertenezco. Yo soy libre, soy cristiano, creyente de Cristo. Por eso no estoy afiliado a ninguna iglesia. ¿Que me va a perseguir el gobierno porque te tiene que perseguir? Porque ellos quieren dinero, pero también le quieren sacar dinero a Dios. ¿O para qué quieren que te registres? Digo, ¿de dónde sacaron eso? Regístralos. De la Iglesia Católica. Porque Papa y gobierno son la misma cosa. Sí, siempre han sido la misma cosa. Sanedrín y gobierno eran lo mismo. Sumo sacerdote y Pilatos eran lo mismo. Y Herodes eran lo mismo. ¿No se pusieron de acuerdo para matar a Jesús? ¿Ven? Y entonces, ¿dónde está la diferencia entre lo de Dios y lo del gobierno? No existe. Con las religiones no existe. Hay un maridaje. La religión es la novia del gobierno, no de Dios. Los creyentes verdaderos son la novia de Cristo, no del gobierno. Por tanto, yo no me voy a sujetar al gobierno. Me van a perseguir, me van a matar. Así mataron a Pablo, así mataron a tantos. Cuando el espíritu de Anticristo se vistió de rojo, ellos mataron a miles de santos, hijos de Dios. Así que cuando Dios venga, les va a pagar con la misma espada. ¿Ya me entendieron? ¿Por qué el mundo se va a quemar? Dice en Apocalipsis, entonces cayó una estrella ardiendo del cielo y abrió el abismo, y de ahí salieron langostas, y el rey de ellos se llama Apolión. Apolión y Napoleón se parecen y tienen aguijones para matar esas langostas, como langostas. Y luego dice que cayó otra estrella y convirtió las aguas en ajenjo. Ajenjo es veneno. Y las fuentes se convirtieron en ajenjo.
y ellos no podían beber agua, porque toda estaba contaminada la gente. Y entonces dice que Dios dice que los ángeles le dirán a Dios: bendito, bendito eres, Señor, porque tú les das a beber de la sangre que ellos derramaron. Cuando el agua se convierte en sangre, porque dice también que será así. Y dice: bendito sea, Señor, porque les das a beber agua contaminada, porque ellos contaminaron las aguas, ellos contaminaron la tierra. Bien, si ustedes ven en Apocalipsis, el capítulo 7, dicen allí que Dios tiene, que entonces salieron los ángeles del cielo, o un ángel, una voz del cielo, un ángel con la voz de Dios, que decía a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, que detuvieran los vientos de guerra, los vientos de problemas, de pestes y de todo eso. Dice allí: no hagas daño ni al mar, ni a los árboles, ni a la hierba del campo, hasta que no sellemos a los escogidos de Dios. Después de eso, esos 4 ángeles van a ser soltados. ¿Y sabe usted quiénes son esos 4 ángeles? Ni más ni menos. Son los 4 jinetes del Apocalipsis, los cuales se hablan. Allí están representados. Por eso el último viene con todos los colores. Allí están representados. Son los 4 demonios mayores, que están dispuestos para matar, para quemar la tierra, para acabar con los árboles y dañar el agua del mar. Y están ahí, hasta que el último sellado entre. Cuando hayan acabado de sellar a los elegidos de Dios, entonces los ángeles serán soltados. Lo dice la Biblia. Tengo escrituras aquí más. En Apocalipsis capítulo 2, verso 13, bueno, antes déjenme decirles esto. Curiosamente, no es curiosidad, no es casualidad. Vean ustedes el orden de los evangelios y luego ustedes van a ver a los seres vivientes. Van a ver a uno de los seres vivientes. Póngale usted atención y usted se va a dar cuenta en el orden que están. Primero es Mateo, el Evangelio según San Mateo. Mateo se le encargó Israel. Jesús le dijo que fuera a Israel, no a los gentiles. Su encargo era Israel. ¿Por qué? Porque él representa al león de la tribu de Judá. Sí, ahora, enseguida está Marcos. Marcos ni era apóstol. Marcos era un seguidor de un apóstol. Era un chico que fue sacrificado, que fue un sacrificio, que representa el evangelio del sacrificio. Miren, Mateo, pues si usted lee el evangelio de Mateo, se va a dar cuenta cómo él da la genealogía de Jesús desde el principio, para que se establezca lo que es el pueblo de Israel. Y es el que más habla acerca de lo que es tradicional del pueblo de Israel. Es el que más nos mete en la tribu de Israel. Es el que más nos mete en las genealogías de los hombres. Es el que más nos mete en los rituales de Dios, de lo que hacía Jesús referente a Israel. Ustedes lo pueden leer. Marcos nos habla más del sacrificio de Jesús, del sacrificio que implica la doctrina del Señor Jesús. Nos habla más de ese trabajo que hay que hacer
de ese trabajo que hay que entender, que hay que caminar. Por eso representa al becerro, la cara de becerro. Luego tenemos a Lucas. Lucas no era apóstol, tampoco. También era un ayudante de Pablo. Fue un creyente que creyó a Pablo y siguió a Pablo. Sin embargo, Lucas escribió un evangelio. Pero no lo escribió como un apóstol. Aunque era espiritual, era médico. Era un hombre sabio, con sabiduría. Por tanto, él describe las enfermedades, qué tipo de enfermedades eran, y trata de hace una como investigación periodística del evangelio. Su evangelio más es narrativo, periodístico, tratando de conseguir verdades. Vean ustedes el principio como comienza diciendo lo que investigué. Oh Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, lo está haciendo para una persona importante. ¿Quién sabe quién sería él? Ahora, pero vea usted el espíritu de hombre allí. Está el espíritu de hombre en Lucas. Ahora, el final es Juan. Y es el evangelio más espiritual de todos. Es el que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 5:20 dice: estamos en el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Es el que más identifica a Jesús como Dios. Es el evangelio más profético de todos. Es la cara de águila. Y allí tiene usted los 4 evangelios. ¿Se acuerda usted cómo estaban las tribus de Israel? Ya no. Bueno, pues es igual. Había un ser viviente delante, 2 en los lados y 1 detrás del trono. Cuando la explanada que estaba sobre sus cabezas tenía que ser cuadrada, y arriba de ese cuadro estaba un trono. Bueno, si usted se va a Apocalipsis capítulo 4, allí usted puede leer que en medio del piso de como cristal, como mar de cristal, dice que en medio del piso estaba un trono y los 4 seres vivientes y los ancianos, pero en medio, dice, estaba uno como anciano de días, como hombre, sí, y los 4 seres vivientes estaban ahí, los de Ezequiel. Ahora, si usted se va a Apocalipsis 5, usted va a ver al Cordero. Cuando se le dijo: el león de la tribu de Judá ha vencido, no llores más. Dice: yo volteé para ver al león de la tribu de Judá y vi un cordero. Cheque usted dónde lo vio. Dice: en medio del trono. ¿Cómo puede estar en medio del trono el Hijo si no es el Rey? Entonces, ¿quién estaba sentado en el trono? Ese que vieron allí los Ezequiel. ¿Quién era el que tenía la figura de hombre? Porque aquí dice, Juan, cuando lo ve, dice que estaba el Cordero allí. Porque dice en medio del trono. Vean, no dice dónde estaba el trono, en un lado del trono, ni a la derecha ni a la izquierda, en medio del trono. Dice: y en medio de los 4 seres vivientes. Y de ahí sale la voz de Dios. ¿Y quién es la voz de Dios? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Así que allí mismo está el Cordero, en el trono de Dios. Dice: yo me sentaré en el trono de mi Padre, dice el Señor Jesús, y ustedes se sentarán conmigo. Dijo: yo me sentaré en el trono de mi Padre. ¿Verdad que no caben 2 personas en un trono? O está uno o está el otro. A menos que el uno sea el cuerpo del otro.
Entonces sí se puede, ¿cierto? Cuando Jesús hablaba, Él sabía que Él era el cuerpo del Padre. ¿Ya entendieron? Así que el Cordero, ¿dónde tendría que estar? Allá en un asador, así en un altar allá aparte. No, si Él era el cuerpo del Padre. Entonces, ¿qué sucede? Viene Dios, se mete en el cuerpo, resucita y voilà, Él se va. ¿Y a dónde va? ¿Va y se pone en un altar? No, Él va y se sienta en su trono. ¿Y quién estaba allí? El anciano de día y el Cordero es el mismo. Con razón los ancianos avientan sus coronas delante de Él, se inclinan y dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra. Que Dios no tenía la honra y la gloria. Pero aquí le están diciendo al Hijo, le están diciendo a Dios como el Cordero. Con razón, la Escritura dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la eternidad misma. Pero no, nosotros se nos hace muy difícil entender eso. No es tan difícil. Bien, vean, el único que tiene derecho de perdonar pecados, dijimos la otra vez, los fariseos le dijeron a Jesús, nadie puede perdonar pecados sino el Padre. Ellos tenían razón, tienen razón. Nadie puede perdonar pecados, excepto Dios. ¿Jesús perdonó pecados? ¿Sí o no? Porque si no, en vano fue a la cruz. ¿Cómo nos podría perdonar? Y a varios. ¿Cómo nos podría salvar entonces? No puede, porque no puede quitarnos los pecados. Pero si es Dios, ¿puede o no puede? Pero como es Dios, no puede quebrantar su ley. Y en su ley dice, el alma que peque, esa tiene que morir. Bueno, entonces, ¿cómo le hace, Señor? Me visto de carne, voy y cumplo la ley. No rompo mi palabra y entonces los puedo perdonar por medio de que muera mi alma. ¿Sí o no? Ni quiebra su ley ni es mentiroso y puede salvarnos. Entonces, ¿Él tuvo que padecer los azotes o fue alguien más? Bien, Él tenía que sentirlos. Pero era Dios y no sentía. Dios se hizo un cuerpo para sentir. Entiéndase eso. Dios se hizo un cuerpo para llorar. Dios se hizo un cuerpo para tener hambre. Si no, ¿cómo podía tener misericordia de nosotros? Por eso el Señor Jesús dijo, vayan y aprendan primero qué es misericordia, quiero y no sacrificio. ¿Cómo es esto? Si tú no sientes el hambre de alguien que tiene hambre, tú no le vas a convidar nada. Tú no le vas a dar ni los buenos días. Pero si tú sientes el hambre que siente aquel que te está mirando comer, tú no puedes comer sin invitarlo a comer a él también. Y si no tienes, tú compartes tu comida con él. Si traes con qué se la pichas, pero si no, compartes tu comida con él. ¿Por qué? Porque tú sientes el hambre que él siente. ¿Ya me entendieron? Por eso Dios se hizo un cuerpo. Por eso dice, ofrenda y sacrificio no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. Para agradar a Dios se necesita eso. Por eso nosotros cuando queremos ser cristianos no se nace cristiano. Dios te da una invitación. Por eso dije al principio, Dios te da una invitación. ¿Quieres un jacalito? Tú dices, sí, Dios te da para un jacalito. Quédate allí. Si Dios te dice, ¿quieres una residencia? No le digas que no. Porque Él te va a dar una residencia. Él te dijo, ¿quieres ser salvo? Tú dijiste, sí, ya eres salvo. Ahora Dios te manda una invitación para ser hijo. ¿Quieres ser hijo? No le digas que no entonces. Porque aunque no le decimos con la voz, con la actitud sí le decimos que no queremos nada con Él. ¿Ya me entendieron? Y si aquel que se le ofrece no recibe, jamás se le vuelve a ofrecer nada. Y el que tiene, le será quitado.
Lo poco que tiene le será quitado y se le dará al que tiene más. ¿Verdad que sí? Por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando tú aflojes, otro aprieta. Y si de entre nosotros Dios se va a llevar uno, no va a ser el que afloja, va a ser el que aprieta. No va a ser el que se está durmiendo, va a ser el que está más activo. No va a ser el que nada más oye y se va y se olvida. Va a ser el que oye y obedece y hace lo que Dios le dice. ¿Ya me entienden? Retén lo que tienes, el que perseverare hasta el fin. Y hay muchas nociones que hace el Señor, porque Él dice, ¿para qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que te digo? ¿De qué te sirve? Eso no te va a ayudar. ¿Ven? Así que cuando este Dios que perdona pecados hizo un pacto con Moisés y le dijo, vamos a hacer este pacto para que no se mueran ustedes, mi pueblo, voy a hacer un pacto con ustedes, vamos a hacer un pacto. Va a pasar el que mata todo, pero tiene orden de matar los primogénitos, que son los que reciben la bendición. ¿Verdad que sí? Bien. El que va a pasar va a matar a todos los primogénitos, pero yo también tengo un primogénito, y es el Cordero de Dios. Aquel que maté cuando tuve que vestir a Adán y a Eva porque andaban desnudos y les daba vergüenza por su pecado, es el mismo, nada más que ahora aquí lo tienen. Así que van a matar un corderito y se lo van a comer. Con la sangre van a pintar los postes de la puerta y lo de arriba, el dintel. Le van a poner una marca allí. Cuando pase el destructor, bien, va a ver eso y no va a entrar. Es un pacto. Y es un pacto de vida. Y bajo de esa sangre, bajo de esa señal, yo les voy a dar una ley. Y Dios les dio leyes y mandamientos. Y mandó al profeta Moisés a la montaña y allí le escribió los mandamientos y luego lo mandó a escribir la ley. Y luego le dijo, léeselas. Y bendito el que la cumpla y maldito el que no la haga. Y luego le dijo, haz una arca del ¿qué? Vas a hacer una arca en el tabernáculo. ¿La arca de qué se llama? La arca del pacto. ¿Por qué? Porque allí van a estar los símbolos que simbolizan al Cordero de Dios, que simbolizan a Cristo, como ya les expliqué. Por eso es el arca del pacto, porque dentro estará la palabra de Dios, que significa Cristo, estará la vara de Aarón, que significa el sumo sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote, estará el maná del cielo, que Él les dio en el desierto, y Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de Dios y es el pan de Dios. ¿Ven? Y allí estaba. Ahí estaban los símbolos dentro de esa arca y de ahí hablaba Dios con el sumo sacerdote para recibir los mandamientos y las leyes. Bien. Pero ellos se olvidaron de la ley, rompieron el pacto con Dios. Y entonces Dios vino en carne, escogió otras tribus, otras 12 tribus, otros 12 apóstoles, escogió 12 para venir a los gentiles, porque a él lo rechazaron y a los 12 también lo rechazaron, y él sabía que los iban a rechazar. Bien, ahora ¿qué hizo el Señor? Otro pacto, pero ahora en su carne y en su sangre, que es lo mismo, es el nuevo pacto del Cordero. Pero dijo, ahora en mi carne y en mi sangre. Sí, ahora tienen que comer mi carne. ¿Qué hicieron antes? Comían la carne del Cordero. ¿Verdad que sí? Pero ahora tienen que beber mi sangre, no untarla, porque ya no voy a salvar casas ni familias. Tienen que beberlas porque voy a salvar de a uno por uno. La salvación es individual. La adopción es individual, no es por grupos. Así que si yo me salvo, usted quizá no, o si usted se salva,
quizá yo no. Es corre por tu vida. Entonces por eso dijo, en mi carne y en mi sangre. Se trata de beber. Y esa es la nueva Pascua, porque la antigua Pascua fue rota. Paz con Dios fue rota, porque ellos rompieron el pacto. Pero paz con Dios la recibieron 12 apóstoles. Y Pedro dijo, y esto es para ustedes, para sus hijos y para todos los que Dios llamará. Entonces, el Señor Jesús dijo como recomendación, hagan esto en memoria de mí cada vez que puedan. Y nosotros podemos, así que vamos a tomar la comunión, vamos a comer el pan y a beber el vino que representan su sangre, porque en aquel día estaba con los 12 el día de la Pascua, en el aposento alto, y tomaron pan y vino. Eso ustedes lo pueden ver en los 4 evangelios. Y luego él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, lo bendijo, y luego tomó el vaso del vino y dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, un nuevo pacto. Cuando hay uno nuevo, el antiguo ya no sirve, ya no vale. Ahora bajo este nuevo pacto, los que estaban en el antiguo pacto, si quieren ser salvos, tienen que entrar al nuevo pacto, puesto que no escucharon a Moisés ni a sus profetas, ni guardaron el pacto de Dios. Los que no lo hicieron están condenados. Hay un nuevo pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, que no conocen a Jesús ni conocen este pacto, o leen y no lo creen porque están apegados a lo que Moisés dijo. Ojalá ellos hubieran caminado en el tiempo de Moisés, y estoy seguro que hubieran hecho lo mismo que sus padres, hubieran rechazado el pacto. Entonces, si Dios los cegó a ellos para darnos entrada a nosotros, no seamos nosotros tontos y desechemos el nuevo pacto, que es con todo el que quiera. El Señor Jesús dijo, el que quiera venga y tome de esta agua. Hermano Iván, ¿dónde se le detiene aquí para detener esto? Y vamos hay que nos disculpen en línea que no podemos, no tenemos una cámara abajo dice salir. No, porque es